Sí, Raimundo, te escuchamos y la vemos. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo lograr resultados en la nueva normalidad, especialmente enfocado en home office. Y me pidieron presentarme. La verdad siempre es la parte más incómoda de una plática. Y lo que me gustaría decir de mí y como me definen las personas que me conocen más de cerca es que soy hiperactivo y no me gusta quedarme con dudas, y si creo en algo voy a buscar cómo hacerlo. Entonces, mis estudios son enfocados especialmente en economía y finanzas, y lo he llevado por una parte de estrategia relacionada con todo el sentir humano y todas las cuestiones que se hacen llamar sociales. Y en una cuestión de experiencia me he dedicado a ONGs, políticas públicas, luego a consultoría de pronósticos macroeconómicos y ahora finalmente a emprendimientos sociales y consultoría relacionada a estos temas. Y soy profesor en el TEC de Monterrey en las materias de liderazgo y desarrollo de organizaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Y a mí me parece muy interesante. Primero, ¿a qué nos referimos con esta nueva normalidad? Y el otro día estaba en un diálogo con estudiantes y justamente decían que pues no es nuevo, pero para ellos el home y el office son conceptos que van completamente separados, porque decían que el home era ese espacio de seguridad y el office era este lugar laboral. Entonces que se estaban teniendo que acostumbrar a algo que ya existía, pero que para ellos es nuevo. Y yo creo que eso está pasando en muchos sentidos para las empresas, proyectos, ONGs. Entonces, a partir de eso, vamos a cuestionar los efectos sobre las evaluaciones de desempeño, sobre cómo lograr resultados. Pero para eso creo que es importante primero identificar qué es un resultado y qué resultados estamos buscando, para a partir de eso empezar a hacer nuestra narrativa. Entonces, ¿qué es esta nueva normalidad? Y con nueva creo que se le agrega un poco de complicación. Creo que cuando hablamos de este tema, muchas veces pensamos en el mundo después del coronavirus, pero muchos pronosticadores habían venido hablando de muchos de los temas que ahorita estamos relacionando con el coronavirus. Nassim Taleb, que es uno de los grandes expertos a nivel mundial en pronósticos y considerar la incertidumbre en ellos, dice que el problema con los expertos es que no conocen lo que no conocen. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algo allá afuera que en los expertos se llama error. Y este error, pues no sabemos qué es porque nunca lo hemos vivido. Y a partir de ello, dice que pueden existir cisnes negros en nuestra vida. Pero un cisne negro debe de tener tres cosas. Imagínense un cisne negro que sale en medio de muchos blancos. El primero es que nadie lo esperaba. El segundo es que tiene un impacto significativo. Y finalmente, que después de pasar lo vamos a normalizar. Y aquí es donde el caso con el coronavirus se complica, porque en eso que ustedes pueden ver en la pantalla, lo que no alcanzan a ver es que es un artículo del 2016 escrito por Michael Robbins en Chicago, donde menciona 7 libros que hablan sobre una pandemia en los siguientes 5 a 10 años. Y en todos ellos se dice que va a suceder, pero no se sabe cuándo. ¿Por qué no se incluía en los pronósticos en ese momento y por qué hasta el coronavirus? Yo creo que sí hubo personas que lo incluyeron y aceleraron sus procesos digitales y de considerar protocolos de seguridad de salud y muchas otras cosas. Pero aquí hay un tema con las pandemias y es muy similar al cambio climático. La probabilidad de que suceda es menor al 1%. ¿Eso qué implica? Que por estimación sucede una cada 100 años. Entonces, si yo hago un modelo de predicción de esta nueva normalidad a un 95%, pues voy a meter todo ese tipo de cosas que no conozco y que no tengo mucho control en el 5% de mi error. Es muy similar al cambio climático. Aquí el tema es que los dos, y ahí se parecen mucho, tienen efectos muy fuertes sobre las personas. Entonces, parten de que tenemos un problema en la construcción de los pronósticos. Hay que entenderlo, un pronóstico es un entendimiento limitado de la realidad y existen muchísimos sesgos. Akerlof y Schiller hablan que en una cuestión económica y financiera, pues nos concentramos en lo que está sucediendo en el momento y tenemos comportamientos en manada. Por otra parte, Kahneman y Tversky
hablaban de toda esta parte de ir con la corriente. McCloskey habla de los problemas con la significancia estadística, de cómo es incorrecto pensar siempre en un 5% de error. Y finalmente, muchas otras personas han hablado de la homofilia de economistas y financieros. ¿Esto qué significa? Que te empiezas a comportar y buscar las mismas variables que los demás, porque al final de cuentas te mueves en un mercado. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que sí es una nueva normalidad, si la vemos desde un punto de vista. Desde otro punto de vista es una normalidad que se había venido dando y que únicamente se ha exponencializado y que ha venido a cambiar algunos aspectos, especialmente en lugares de esta economía y sociedad en las que no habíamos considerado que podía tener efectos. Pero lo que yo creo que realmente sí se ha acelerado es un mundo VUCA. Y este es un acrónimo que significa un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y este término, curiosamente, fue creado por el Colegio de Guerra de los Estados Unidos en los 80s, después de la Guerra Fría, para escribir un mundo tal vez muy similar al que estamos viviendo actualmente. Ellos decían, ¿sabes qué? Ya se terminó la Guerra Fría. Antes era muy sencillo decir, eres de Estados Unidos o eres de Rusia, eres capitalista o eres socialista. El mayor riesgo que tenemos sobre el futuro es una bomba nuclear. Y ahora, con todo esto, al término de la Guerra Fría, no sabemos qué va a pasar cada día, no sabemos de dónde vienen los riesgos, no sabemos si eres capitalista o socialista o algo intermedio. El mundo se complicó demasiado. Y ahorita, todos estos términos de los que ellos hablaban se han vuelto a retomar en cuestiones de estrategias de negocios. Primero, hablando de volatilidad, la volatilidad es simplemente que algo puede cambiar en un día, y creo que todos lo hemos vivido en nuestro día a día en los últimos meses. Estas dos gráficas demuestran la volatilidad del mercado financiero y son índices, y creo que no se alcanza a distinguir muy bien, pero el pico actual de volatilidad solo se compara con el de la crisis del 2009 y nunca se había visto en la historia de la humanidad. Por otra parte, incierto hace referencia a que no podemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Antes, todavía hace 2 años, que hacía pronósticos mucho más seguidos, el rango de error o de diferencia entre un pronosticador y otro referente a cuestiones económicas era del 0.03%. Y hoy estamos viendo que en todas las encuestas de expectativas el rango de diferencia es de 9%. A ustedes tal vez les suena muy poco, pero es una diferencia abismal si consideramos el largo plazo. Entonces los abanicos de posibilidades sobre el futuro se han abierto. Por otra parte, el mundo es complejo porque hay más variables relacionadas de mucho más maneras. Y finalmente, es ambiguo porque cada vez es más difícil decir si eso es un 6, un 9, ambas o ninguno. El entendimiento parte desde nuestro propio espacio y tiempo en este mundo. Entonces, mucho más que hablar de esta nueva realidad relacionada al coronavirus, que creo que sí está teniendo muchos efectos sobre los proyectos, me gustaría mucho más hablar de esta normalidad referente a el mundo VUCA. Porque a final de cuentas, esta nueva normalidad es un mundo mucho más VUCA. Y en este momento estamos pensando en el coronavirus, pero si consideramos que no sabemos lo que no sabemos y que este mundo es tan volátil e incierto, tal vez en 1 año o 2 años suceda algo más que vuelva a cambiar el cómo nos comportamos y cómo lograr estos resultados. Entonces tenemos que empezar a pensar en modelos que sirvan para este tipo de mundos. En una cuestión de resultados, resultado a mí me parece una palabra compleja porque incluye 2 partes, algo interno y algo externo. Yo puedo tener un resultado sin yo haber hecho nada, es un resultado por sucesos. Y por otra parte, yo puedo tener resultados internos, es decir, que surgen de mi propio accionar. Y aquí creo que es muy importante hacer la diferencia, porque tal vez hay resultados que puedo controlar una parte, pero siempre hay algo que no puedo controlar. Y es muy importante hacer esta diferenciación cuando estamos evaluando resultados. ¿Realmente surgió de algo interno o algo externo? Y ese externo lo pudimos haber sabido o no. Y para ello,
en los últimos meses ha surgido un concepto muy importante en consultoría de este tipo de cuestiones que se llama más allá de la resiliencia. Lo que dice prácticamente este modelo es que nosotros podemos tomar decisiones de cómo nos comportamos hacia el futuro en este mundo. El primero es decir que todo es culpa del exterior y ellos lo llaman la astrología. La segunda fase que podemos lograr es empezar a predecir. Eso quiere decir, ¿sabes qué? Yo estoy sujeto a que en México va a suceder esto en el futuro, etcétera. Hay quien lo lleva más allá la resiliencia, que ya es cómo voy a manejar todos estos riesgos. Y de lo que ellos hablan mucho más allá de la resiliencia es considerar qué es lo indispensable para mi proyecto y empezar a trabajar con indispensables y por otra parte con opcionales. Los opcionales son proyectos que en el presente hacen sentido, pero no son indispensables para que mi proyecto funcione. Entonces, a partir de esto, se empieza a diseñar toda una métrica de resultados. Y me gustaría que para aplicar este modelo lo llevemos a cualquier proyecto a través de este modelo. Imagínense que todo proyecto tiene personas en el centro y nos vamos al círculo más chiquito, que se interrelacionan de cierta manera, es decir, son personas en conjunto. Generan procesos para hacer productos que les va a generar un profit para llegar a un propósito organizacional y finalmente un propósito colectivo. Yo creo que este esquema es muy sencillo de analizar y nos permite tener mucha información sobre cualquier proyecto, porque muchas veces no dividimos los resultados de una persona de los resultados de un propósito organizacional. Y a pesar de que la organización es todo esto, tenemos que aprender a medir las cosas por lo que son y por cómo se juntan entre ellas. ¿A qué nos referimos con un propósito colectivo? Ya yéndonos más específicos. Ya es un propósito que trasciende a la organización, entendiendo que es parte de un todo. Y aquí, en este modelo, está pensado muy en la parte de cuál es el rol de este proyecto en la sociedad, pero también podemos pensar el rol que tiene mi área de trabajo dentro de esta gran organización. Es pensarnos como un puntito dentro de un sistema. Y sí, yo tengo que lograr todos mis objetivos o resultados en este puntito, pero es para que el sistema pueda lograr algo. Entonces tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras actividades, pero también tenemos que tener muy claro cómo evaluar los componentes y el propósito y cuál es la relación con un fin mucho más allá del que tiene que ver nuestra organización. Por otra parte, en una cuestión de propósito organizacional, puede ser en tres sentidos. Un propósito organizacional puede estar vinculado a un propósito colectivo, a un propósito financiero o a un propósito de stakeholders o de actores. Y aquí es donde las organizaciones empiezan a ser muy diferentes entre sí legalmente hablando. Porque tal vez ustedes tengan un proyecto que solamente quiere el propósito colectivo y no importa el propósito financiero de largo plazo o el de actores. O ustedes combinan un propósito colectivo con uno de actores. Existen cualquier combinación posible entre estos tres triángulos. Lo que se ha visto en los últimos años es que hay una tendencia hacia conjugar los tres propósitos, que una organización no se puede separar de todos los actores involucrados, que una organización no se puede separar de su propósito colectivo y que una organización no se puede separar de la sustentabilidad, rentabilidad y flexibilidad de largo plazo, porque es lo único que va a garantizar los otros dos. En una cuestión de profit, tenemos que siempre definir costos, factibilidad, cómo vamos a generar ingresos, gastos, viabilidad, valor al proyecto y pivotear. Aquí me di el lujo de agregar la palabra pivotear, porque yo creo que es lo que está sucediendo en este momento. Teníamos modelos de costos, ingresos, gastos perfectamente definidos para situaciones que ya no existen. Y aquí lo más importante es que dentro de las métricas de resultados de cualquier organización, debemos de incluir el estar dispuestos a pivotear, tener esta opcionalidad e indispensabilidad de la que se hablaba en el modelo de más allá de la resiliencia. Porque a final de cuentas, nuestros productos también están cambiando y los estamos replanteando. Aquí
hay una historia que a mí me gustó muchísimo cuando estaba tomando las clases de estrategia disruptiva, que siempre nos decían que tendemos a pensar en los productos por las características visibles, pero los debemos de empezar a pensar en el trabajo que cumplen. Y aquí puse estas dos carteras que a mí me pareció la tarea más importante que tuve dentro de este diplomado. Porque lo que nos pidieron es descubran el trabajo de un objeto cotidiano de la otra persona. Y la persona con la que estaba había vivido en Londres, tenía cierto apego emocional a Londres, quería una cartera, por otra parte necesitaba demostrar cierto estatus a sus colaboradores, viajaba muy seguido. Entonces, esta cartera, que a simple vista es eso, para ella cumplía un trabajo mucho más allá, cumplía un trabajo de estatus, cumplió un trabajo de funcionalidad para que su pasaporte no se mojara y cumplió un propósito de apego emocional a Londres. Entonces, muchas veces el trabajo no es lo mismo que las características del producto. Por ejemplo, las milkshakes de McDonald's, muchas veces decimos, no, es que son para poder beber algo rico y hay que hacerlo más chiquito para que tenga menos calorías. Y cuando haces un estudio de por qué la gente consumía estas malteadas de McDonald's, se dieron cuenta que es porque la gente quiere pasar tiempo en el tráfico con algo. Es una manera de entretenimiento en Estados Unidos, cuando se venden en las mañanas, para que la gente pueda ir tomando y no se le termine en el trayecto. Está entretenida. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo medir los productos a través del trabajo que cumplen y qué tanto estamos cumpliendo este trabajo. Y en una cuestión de procesos, generalmente vemos los procesos técnicos, los que están relacionados a este producto o área de expertise. Tú haz esto porque eres experto en esto. Tú haz esto porque es esta parte en el proceso de manufactura. Pero pocas veces vemos los procesos organizacionales que se han vuelto mucho más importantes en este nuevo mundo, o ya eran importantes y no nos habíamos querido dar cuenta. Estos procesos organizacionales es cómo tomamos las decisiones, quién puede tomar las decisiones. Por otra parte, el liderazgo o quién tiene la influencia sobre los demás para llegar a resultados que no a fuerzas tienen que ser lo mismo. Cómo nos comunicamos y evitamos el conflicto, cómo estamos en armonía, cómo generamos procesos de innovación y cambio, especialmente considerando que vivimos en un mundo súper volátil e incierto. Y finalmente, cómo vamos a llevar todo el seguimiento y control. Y aquí me quiero detener un poco más a experiencias, porque creo que muchas veces presentamos los resultados, y me incluyo, en una parte de seguimiento y control, pero no nos damos el tiempo de realmente pensar en el resto de los componentes técnicos y organizacionales que están detrás de ello. ¿Por qué yo quiero medir esto en vez de esto? ¿Realmente hace sentido medir esto o no hace sentido? El estarle pidiendo a mi empleado esto, ¿es realmente lo que me va a llevar a mi componente o solamente se lo estoy pidiendo porque era una actividad que yo creía necesaria? Aquí nos tenemos que dar el tiempo, especialmente en los procesos, en replantearlos y en el considerar que tal vez no tenemos siempre la razón, que no somos Dios o Superman para tener todo el conocimiento y que el crecimiento es algo continuo en el ser humano. Y que nos podemos nutrir de las personas, que a final de cuentas es lo que construye los procesos. Pero lamentablemente vivimos en un paradigma relacional. Pensamos que el problema está en los procesos, cuando en realidad detrás de ese problema evidente existe un problema con las relaciones. Entonces, lo que debemos de empezar a buscar para llegar a resultados es transformar estas relaciones a través principalmente del diálogo, porque el diálogo es el estilo de comunicación que nos permite progresar a través de la palabra. Y finalmente, las relaciones son compuestas de personas individuales. Y aquí se ha hecho un gran avance en la psicología positiva para empezar a darle significado y métricas a la evolución de las personas. Yo creo que muchos proyectos dicen, yo lo hago también para que mi empleado se sienta realizado, para que mi colaborador se sienta realizado. Ok, vamos a empezar a medirlo. Y por ejemplo, en Pizza, que es uno de los negocios en los que colaboro, medimos este modelo de PERMA cada 6 meses. Queremos ver
si realmente en el trabajo y en su vida la persona está logrando emociones positivas, si está logrando un compromiso hacia la empresa y sus actividades, si se siente cómoda y feliz con sus relaciones o si siente que sus relaciones no son lo que deberían de ser, si siente un sentido de logro, de estar llegando a algo y finalmente si está logrando un significado o si su existencia está conectada a algo. Y aquí no les puedo enseñar tal cual cómo han evolucionado estas métricas porque sigue siendo confidencial hasta que se publique el reporte de impacto, pero cada 6 meses lo medimos, sí se ve una evolución significativa estadísticamente hablando, y lo más importante es que a partir de medir esto y considerar la persona en el centro y partir de ahí para todos los resultados, en la industria restaurantera de la que es este proyecto, la rotación es del 198% y para nosotros es menor al 50%. Esto quiere decir que mucho más allá de que el PERMA es bueno para el ser humano, también es bueno para las organizaciones, poner a la persona en el centro. Entonces, resumiendo lo que les había estado diciendo, tenemos que, para pensar en resultados en esta nueva normalidad, primero y antes que nada, replantear qué es el fracaso y qué es un resultado. Tenemos que aceptar nuestra vulnerabilidad. No siempre vamos a tener los resultados internos deseados porque hay factores externos y tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos en un contexto, que tal vez estamos haciendo todo bien internamente, pero tenemos que considerar en qué mundo vivimos. Y muchas veces no se fracasa por alguien más, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad en este contexto y lo que sí podemos hacer. La primera cosa que sí podemos hacer es observar cada vez más este contexto, porque tenemos que considerar que vivimos en un mundo VUCA, que está cambiando todo el tiempo, que los pronósticos cambian, que las historias importan mucho más que nunca, y por eso es importante poner la persona en el centro. Y si ponemos a la persona en todo el conjunto en el centro, y aquí he escuchado mucho, no, es que sí pongo a la persona en el centro, pero es que no me está cumpliendo con el KPI de este día. A ver, como personas hay días buenos, hay días malos, y si ponemos a la persona en el centro, tenemos que entender que las personas, mucho más allá del trabajo y los resultados objetivos de propósito general y de profit, también tenemos propósito de desarrollo personal, también tenemos sentimientos, también tenemos espacios, nos comportamos de muy diferente manera. Poner a la persona en el centro implica poner toda una complejidad en el centro para la toma de decisiones. ¿Cómo lograr todo esto de la persona en el centro en una organización? Yo creo que solamente se puede a través de las relaciones, dialogando mucho entre todos los niveles para poder tener este entendimiento complejo de todos estos mundos que interactúan. Y ya con todo esto podemos definir y redefinir los propósitos y comunicarlos. A partir de las 7 P's para mi organización. He visto N veces que las organizaciones con las que he tenido relación están fracasando porque dicen, es que este modelo servía. Pues sí, pero no sirve para ti. Considera tu organización, no lo que le sirvió a alguien más. Y claro que puedes tomar elementos, pero es muy importante considerar las personas, procesos, relaciones y todo el diseño organizacional de las 7 P's que es tuyo. Porque para eso hay que ser muy ágiles, es decir, tenemos que estar pivoteando continuamente diferentes aspectos, pero también tenemos que ser muy profundos y decir, esto es el corazón de nuestro negocio y no estamos dispuestos a cambiarlos. Y si aquí utilizo la palabra negocio, utilícenlo como referencia a proyecto, ONG, área de trabajo, pueden ser intercambiables entre sí. Y finalmente tenemos que ejecutar las métricas diseñadas. De nada nos sirve un nuevo pensamiento sobre cómo debemos de llevar los resultados si no lo medimos y si no lo estamos mejorando continuamente. ¿Qué podemos hacer como personas que van a tener que tomar decisiones sobre estas métricas de resultados? Primero, conocernos, porque si estamos hablando de toda esta idea de las personas en el centro, tenemos que conocer si nuestras relaciones son positivas, qué es lo que queremos, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que queremos lograr, cómo nos vamos a comunicar.
y tenemos que mostrar esta vulnerabilidad a todas las personas que están relacionadas a nosotros. Esto suena muy difícil en muchos estilos de liderazgo, pero las investigaciones han demostrado que la vulnerabilidad realmente es mostrarte como persona. Y Brené Brown hace una gran explicación en su libro de Dare to Lead, que es conectar a través de que somos personas, no a través de que queremos lograr un resultado conjunto. Y tenemos que tener un autoconocimiento a partir de los demás. En esta perspectiva dialógica de la que estamos hablando, cada vez que yo comparto mi historia y escucho la historia de alguien más, replanteo mi propia historia y mis sesgos. Por ejemplo, yo la semana pasada me di cuenta que tenía un sesgo muy, muy fuerte hacia cierto tipo de perfiles y que buscaba hacer trabajos con ellos por ciertas circunstancias y que estaba fracasando en algunos proyectos por culpa de este sesgo que yo tenía a buscar personas que para ese tipo de proyectos no me complementaban. Y para eso es importante escuchar mucho, mucho más. Y las herramientas que yo creo que es de lo que creían que se iba a tratar mucho más esta charla sobre el home office, las herramientas deben de ser algo que surge para poder cumplir con el resto. Las herramientas nos sirven para autoconocernos, para fomentar relaciones, para tener procesos de control y comunicación, pero las herramientas nunca deben de ser el objetivo en sí mismo. En una organización el objetivo no debe de ser usar la herramienta de Google Calendar. El propósito debe ser que las personas tengan mucho más control sobre sus tiempos y ahí tenemos que plantear por qué queremos que exista un mayor control sobre los tiempos. Y ya Google Calendar es solamente una herramienta. Y aquí les pongo las que a mí me han servido. A mí me sirve como herramienta para todos estos procesos de los que estamos hablando. Primero, el dar clases e investigar, porque es mi manera de replantear si lo que estoy poniendo en las métricas es correcto o incorrecto para mi organización y si lo que estoy midiendo es realmente lo que debería de medir. Y a partir de ahí es un cascadeo. Por otra parte, siempre busco relaciones diferentes, porque estas relaciones diferentes complementan esta visión. Y ya para aterrizarlo, internamente, yo, Raimundo, tengo mi vision board, que es esta idea de poder visualizar lo que quiero lograr en el año. Y aquí tenemos que ser muy conscientes de que este vision board puede cambiar, porque tal vez a principios de 2020 yo no consideraba muchos factores. Y por otra parte, ya en el día a día yo utilizo tres cosas. Utilizo Calendar para poder tener el control de mis tiempos. Utilizo las tareas de la compu y el celular para saber la priorización de mis tareas, porque yo las priorizo para a partir de eso definir mi calendario. Y finalmente utilizo una aplicación que se llama Productive desde hace 2 meses, que es para generar hábitos. Entonces te va midiendo tus hábitos y tú ahí puedes decir, yo quiero trabajar en esto. Finalmente, les quiero decir que si estamos hablando de un mundo nuevo, entre comillas, o un mundo acelerado, en el que las personas están en el centro, hay que darnos la oportunidad de plantear realmente métricas que pongan a las personas en el centro y no ser, no me gusta la palabra, no ser incongruentes diciendo una cosa, pero buscando resultados de otra manera, buscando resultados a partir de paradigmas que antes no servían y eso ha quedado evidenciado completamente con este cambio en los últimos meses. Eso es todo de mi parte en la presentación y siempre me gusta dejar la mayoría del tiempo para preguntas y comentarios porque creo que es lo más importante de cualquier charla. Entonces, Iván. Raimundo, Sí, si quieres, abrimos espacio para las preguntas. ¿Qué te parece? perfecto. A ver si los participantes tienen alguna pregunta, aportación que gusten darnos. Estamos abiertos. Yo tengo una. Adelante. Sí. Bueno, yo trabajo en el gobierno
Entonces, bueno, digamos, en el gobierno no es precisamente un lugar donde haya mucha innovación, ni mucho menos. Y está dado mucho por las relaciones que tienes con la gente. Yo lo que quisiera saber es, ¿qué consejo me puedes dar o le puedes dar a la gente que está en ambientes que seguimos manejando fax, seguimos manejando cosas que son como de 1990? Y ahora ya, por ejemplo, la verdad es que en esta epidemia yo he podido no trabajar desde más o menos desde abril con mi sueldo, lo agradezco mucho, pero digamos, no hay espacio para la innovación. Pero ya tampoco uno tan fácilmente se puede ofrecer a, voy a choferarle al jefe o algo así por el estilo, porque entonces ya hay nuevas variables, hay nuevos riesgos, ya uno no puede estar yendo por la comida, no sé, hay una serie de cosas. Básicamente mi pregunta es, ¿cómo tratar de innovar o cómo tratar de mantenerse vigente o cómo tratar incluso de sobrevivir en un escenario que siga anclado en algunas cosas en el 90, en el 70 y tantos y cosas por el estilo, en un ambiente que no se presta a eso, pero uno tiene que sobrevivir? ¿Qué consejos nos darías? Yo aquí, qué triste la parte de innovación, digámoslo, digital o en este tipo de sentidos, pero hay que recordar que la innovación no solamente es en estos materiales y en estas herramientas. La innovación es cambiar algo y llevarlo a la práctica. Y curiosamente, la mayoría de las innovaciones que han surgido muy importantes no han sido relacionadas a cuestiones digitales. Cuando hablamos de innovación internas de las empresas, las innovaciones han surgido por cómo interactúo y me relaciono con los demás, cómo interactúo y me relaciono conmigo mismo. Hay que quitarnos esta idea de innovación como utilizar lo digital o sacar la siguiente gran idea. La innovación en mi lugar de trabajo, yo creo que puede ser el caso en gobierno, puede ser, ¿sabes qué? Yo voy a replantear el proceso con el que hago esto para ser más eficiente. Yo voy a replantear cómo es la relación entre jefe y empleado y cómo podemos colaborar entre nosotros, y que el hecho de que el jefe sea el jefe no significa que tiene la razón, sino que puede aprender del resto de las personas. Yo creo que la innovación se puede dar en ese tipo de ámbitos que no se puede dar lamentablemente en estas cuestiones digitales y de crear nuevas cosas. Sí se puede dar en el cómo creamos estas cosas. Entonces ahí tenemos que plantear un proceso, como se los puse en 7 Ps. Hay que empezar de la persona, luego cómo manejar las relaciones y luego los procesos. Entonces, yo creo que ahí es lo único que te puedo decir. Concéntrate en esas 3 Ps y del resto, si se puede, inténtalo. Si dices de plano no se puede, creo que saldría completamente de tu cancha y hay que concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Gracias. Yo quisiera, soy Mónica Gallastegui, quisiera concordar con lo que acabas de decir, Raimundo. Nosotros nos dedicamos a aportar un granito de arena en la educación para adultos en condiciones muy vulnerables, jóvenes y adultos en condiciones vulnerables. Y realmente lo que tú acabas de decir manifiesta lo que estamos enfrentando. Hemos tenido que cambiar nuestras métricas, hemos tenido que cambiar la importancia que damos al proceso, además de al resultado, porque el resultado estamos teniendo que reconfigurarlo. Ya no es si el alumno asimila o no la materia, sino cómo el alumno identifica como herramienta la educación para enfrentar este momento. Y ese es un cambio de métrica, ese es un cambio de visión. Hemos tenido que generar instrumentos de acompañamiento y poner a la persona exactamente como tú lo dices en el centro. No perseguirlos para que cumplan académicamente, sino acompañarlos para que se sientan armados para enfrentar lo que estamos enfrentando todos. Volvernos mucho más conscientes de hasta dónde podemos llegar y sentir satisfacción de lo que los procesos nos están arrojando. Así es que mi aportación es constatar que lo que nos acabas de aportar es verdaderamente consistente con la realidad que nosotros como ONG estamos viviendo. Gracias. Muchísimas gracias. Hola Raimundo.
Soy Graciela Silva, he tenido la fortuna de trabajar para diferentes organizaciones internacionales, que son las que justo trajeron y han innovado desde hace ya muchos años el concepto de home office, trabajo en casa. Y cuando lo quieres adecuar a organizaciones mexicanas o que creo que fue Mario Cuellar el que comentó que trabajaba para el gobierno, es ahí en donde pues he notado que se ha enfrentado a una pues discrepancia y desconfianza, porque si trabajas en casa, dicen, pues, ¿cómo te voy a medir, no? Justo la métrica. ¿Cómo te voy a medir? ¿Cómo voy a saber si eres productivo, si cumples o no cumples? Porque nada más se está enfocando uno a la parte de los resultados, ¿no? Esta charla que nos estás diciendo en cuanto a la persona, pues efectivamente, si la persona está empoderada, si la persona está motivada, si la persona tiene la oportunidad, porque no todos tampoco tenemos la oportunidad de trabajar en casa según el puesto, ¿no? O la función que te toca desempeñar en el trabajo. Entonces eso va a dar unos resultados y un compromiso más allá. Y bueno, la intervención que estoy haciendo es desde el punto de vista administrativo. Te digo que he trabajado pues sí, trabajé mucho tiempo para industria privada, para el sector privado, pero desde hace 20 años estoy para ONGs internacionales y OSCs mexicanas, y es ahí donde he notado la diferencia y esta facilidad de poder trabajar, como digo, algunos puestos, y pues sí, usando, como mencionaste, herramientas tecnológicas, porque pues son las que nos permiten estar vinculados, ¿no? Pero no todo depende nada más para ver que vas a medir qué tal funciona Google o qué tal funciona tal plataforma, sino tú como persona, cómo te estás desempeñando, cómo te estás sintiendo, desarrollando habilidades más allá de lo que pensabas que se podría hacer. No sé si me explique. Y el título, pues, de esta sesión de home office, cómo lograr resultados en la nueva normalidad, pues efectivamente a muchos pues los ha tomado por sorpresa porque no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo, porque es una reorganización y redistribución en cuanto a tiempos, trabajo, espacio, y cómo vas a adaptar tu casa para poder trabajar, ¿no? El tiempo en tu casa. Y máxime cuando estás conviviendo con esposo, esposa, con otros miembros de familia, con hijos, en donde tienes que hacer pues malabares para que todos puedan utilizar equipo, internet, la tecnología en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me gustaría escuchar tu experiencia de cómo se pueden lograr los resultados para esta nueva normalidad que pues ya no va a ser normalidad, ¿verdad? Porque realmente es algo nuevo. Entonces, ¿de qué forma ser innovadores para poder tener unos mejores resultados, sobre todo para quienes no han tenido la experiencia de trabajar antes desde casa? Gracias. Ok, muchas gracias. El tema del home office, yo creo que hablando de contextos particulares, en México o tal vez en Latinoamérica, es muy diferente al resto de los países en los que ha funcionado por dos cuestiones. Por una parte, amamos el contacto. Y hace poco estaba en un diálogo con muchas personas hablando sobre todas estas implicaciones del home office. Y algo que me sorprendió es que se mencionó continuamente que los espacios de trabajo no eran espacios de trabajo, eran espacios de convivencia. Entonces, si estamos hablando de home office y de toda esta parte en la persona en el centro, yo creo que algo muy importante que se tiene que hablar en home office en cuestión de resultados es, si estoy eliminando ese espacio de convivencia, ¿cómo voy a generar un espacio de convivencia mucho más allá del trabajo? Porque la oficina no solamente era donde ibas a trabajar, es donde tenías la charla del inicio con los que están en la oficina, es donde construiste amistades, es donde tenías personas con puntos en común, es donde si tenías una duda podías ir en directo a preguntarla. Entonces creo que, hablando de home office,
algo muy importante para resultados es pensar esta parte de cómo suplir este espacio de convivencia. Por otra parte, y aquí es donde es la discrepancia mexicana, nos encanta el contacto, pero somos muy desconfiados, que es la otra parte de la que tú hablas. Si vemos las encuestas de cohesión social, estamos muy mal, porque no confiamos en las otras personas más que en nuestro círculo más cercano. Y aquí yo creo que la pregunta no debería de ser cómo lograr resultados, aquí es cómo cambiar esta dinámica de desconfianza a una dinámica de confianza. Y aquí yo sí creo que la confianza debe partir primero de los niveles altos, se deben de dar la oportunidad de ser vulnerables y de sentir confianza hacia sus allegados y de generar los procesos para que se genere esta confianza, que está muy relacionado al punto anterior. Entonces, aquí una gran diferenciación que se debe de hacer en las ONGs, empresas, lo que sea, para que el home office realmente logre suceder, es separar el resultado general o resultado de la organización de los resultados de actividades. No es lo mismo un resultado, es decir, algo que surge de algo, a medir el algo inicial. Creo que muchas veces nos concentramos en medir en cuántas horas estamos trabajando, si realmente estamos viendo todos los días de la semana, horas de entrada, horas de salida, y pocas veces nos planteamos si eso tiene realmente relación con los resultados, es decir, con ese algo que queremos lograr. Entonces, lo que te puedo decir es, hay que replantear cómo medimos actividades y el resto de los componentes y la relación entre ellos, cómo generar ambientes de confianza y cómo generar estos espacios de convivencia ahora que estamos en un mundo digital. Yo en lo personal he intentado de todo en home office desde hace más de 5 años, porque yo sabía perfectamente que yo en una oficina no iba a estar dando todo mi potencial por muchas características personales. Y es tal cual lo que he intentado hacer. No es sabes que hoy no cumplí, es, pues si no lo cumplo hoy, lo voy a cumplir mañana. Y yo mismo me empecé a poner esas metas y esas calendarizaciones y mi propio acomodo, sabiendo que la actividad no era el resultado. Y por otra parte, busqué estos espacios de convivencia y me di el tiempo hacia mí mismo de realmente empezar a ser más confiado y generar todo también para que no me vayan a agarrar la pata, que es la otra parte. Entonces, creo que es una combinación de confianza y procesos específicos. Espero haberte respondido, Graciela. Perfecto, sí. Muchísimas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario? Raimundo, pues una pregunta que tengo. ¿Tú crees que con lo que hemos estado viviendo las empresas, una de sus prioridades sería rediseñar sus indicadores de desempeño? Sí, creo que se deben de rediseñar los indicadores de desempeño, es algo súper importante, pero no dejen de lado el resto de los factores. Yo creo que estamos en un mundo complejo y tenemos que entender esta relación entre factores. Yo tengo que rediseñar mis indicadores teniendo un para qué. Si yo digo, el propósito de mi empresa es, voy a poner un ejemplo que me ha surgido, generar muchísimo dinero a través de los años, pues ¿sabes qué? Tal vez tus indicadores consideran el generar mucho dinero, pero no el a través de los años. Si tú dices, yo me dedico a la educación, pues ¿a qué nos referimos por educación? ¿A que conozcan perfectamente quién es tal autor o nos referimos a una educación mucho más integral y tener los indicadores para esa educación mucho más integral? Entonces, yo creo que sí se tienen que rediseñar los indicadores, pero hay que tener muy claras las 7 Ps. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y los indicadores es, a final de cuentas, una métrica del cómo lo pienso lograr. Y nos tenemos que dar la oportunidad de replantear el cómo, pero también de replantear el resto de las cosas. Porque creo que lo que sí ha sido el coronavirus, mucho más allá si es nueva, vieja normalidad,
acelerada, lo que sea, ha sido un golpe de realidad para darnos cuenta que no estábamos considerando muchísimos factores, que tal vez nuestro modelo simplista en algunos sentidos le hacían falta cosas. Entonces creo que este golpe de realidad y de retar nuestros paradigmas nos puede servir para hacer un rediseño de lo que entendemos desde el hecho de qué entendemos por una organización. Entonces, creo que los indicadores son muy importantes, pero no hay que dejar de vista el resto de las cosas. Con lo que me acabas de comentar, se me vino a la mente esta parte de la educación sobre la educación básica, por ejemplo, que hay varios padres de familia que están inconformes con pagar una colegiatura en escuelas privadas, porque la educación ya nos está dando, pues, por las instalaciones. Muchas veces los papás pagamos lo que son colegiatura por las instalaciones que tiene el colegio, o porque nuestros hijos tomen pues, las clases, pues como es de 9 a 2, de 9 a 1, de acuerdo al horario, y ahorita está esta parte que dice, no, pues mis hijos les están dejando mucha tarea, posiblemente se conectan, pero los profesores seguimos dando clases de forma tradicional. Esto es, pues, tratarlos de conectar, ponerles reglas desde un inicio, que desayunen, que se mantengan prendida la cámara, etcétera, pero creo que ese ha sido un golpe en la educación porque no por cumplir rigurosamente esas reglas, esas conexiones o esa educación tradicionalista, podemos educar mejor. Creo que sí necesitamos en algún momento, esto nos vino como balde de agua fría, porque necesitamos reflexionar, poner al docente en medio y también al alumno y saber bien lo que se quiere como aprendizaje. Igual una forma que también la Secretaría de Educación estaba ya planteando es ya no poner esas métricas de calificación del 10 al 5, sino ya evaluar de forma de que se logró el aprendizaje esperado, no se logró. Entonces sí creo que a partir de esta cuarentena tiene que salir nuevas formas para evaluar de forma más humana lo que son, pues, a todo lo que es un proceso, porque no se evalúa la persona, se evalúa el proceso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y aquí nada más, yo creo que las escuelas primarias y el resto de las escuelas justamente han carecido de entender que el llevarlo a lo digital pierde algo muy importante de la educación, tal vez lo más importante de la educación, que es la sociabilidad, porque mucho se desarrolla a través de la convivencia con otras personas, otros niños de mi edad, el estar conviviendo en clases. Entonces yo creo que si estamos hablando de un contexto digital en la educación o de estas métricas, algo muy importante, primaria y no primaria, es cómo voy a generar estos espacios de convivencia. Yo lo he visto hasta en universidades que tienen actividades por doquier de mindfulness, de las clases mucho más teóricas que las tareas, que tal y cual cosa, pero pocas veces he visto que digan, ¿sabes qué? Pero reconozco que este espacio físico ya no existe, entonces, ¿cómo voy a generar este espacio de convivencia en este contexto? Porque es una parte vital para la educación que creo que estamos obviando y muchas veces no reconocemos en las métricas. Y esto me lleva a el desarrollo de las personas. Como no he visto espacios de convivencia, también he visto a muchos primarias, secundarias, prepas, universidades que dicen, es que nosotros queremos una evolución integral de la persona y únicamente miden las calificaciones. Ok, ¿cómo le estás haciendo para evaluar o tener un seguimiento de si la persona se siente más realizada, si le gusta lo que está haciendo, si se siente completa con sus relaciones, si está teniendo una psicología positiva? Todo este tipo de modelos mucho más PERMA, si estamos hablando de esta integralidad de la persona, creo que tenemos que empezar a meterlos en las métricas. Tal vez, y hablando al aire, yo no voy a, porque es como lo manejamos en Pix, en la empresa en la que estoy, yo no voy a definir si una persona sube al siguiente puesto si tiene las habilidades técnicas. Yo lo voy a definir
por el tipo de perfiles en los que estamos, si esta persona logra una evolución personal en su compromiso consigo mismo y su trabajo. Yo lo voy a definir a partir de si la persona aumentó su felicidad o su propósito. Yo lo voy a definir a partir de sus relaciones porque así sé que va a poder tener personas a su cargo. Entonces, creo que si estamos hablando de la persona en el centro, hay que replantear estos espacios de convivencia y qué significa este desarrollo de las personas mucho más allá de lo visible. Porque creo que lo visible o esta calificación o lo que sea, es intentar replantear la puntita del iceberg, la que se ve arriba del mar. Y lo que nos tenemos que replantear es el iceberg entero, no solamente lo que está arribita del mar. Ok, vamos a empezar ya. Creo que ya está la mayoría de ustedes. Bueno, es que se metió ruido, pero ya está silenciado ese micrófono. Entonces, por ahí decía un comentario si podías compartir nuevamente, Raimundo, lo que son las 7 P's. Sí, claro. A ver, les voy a compartir mi pantalla porque creo que es más sencillo. Las 7 P's es este modelo que a mí me ha servido muchísimo para entender a las organizaciones. Es dividir las métricas en 7 aspectos. Yo puedo tener métricas o resultados relacionados a un propósito colectivo. Por ejemplo, si yo digo, mi propósito es mejorar la educación en México, ¿ok? ¿A qué me refiero por educación en México y cómo voy a estar sabiendo si tengo efecto ahí o no? Segundo, mi propósito organizacional, tener estudiantes que tal, tal y tal. Si ese es mi propósito organizacional únicamente, hay que tenerlo muy claro y hay que medirlo y hay que diseñar una organización a partir de ello. Pero aquí hay que ser muy sinceros. La mayoría de las organizaciones también busca propósitos financieros. Entonces, claro que mi propósito es toda esta parte de mis estudiantes, pero también es lograr la rentabilidad y escalabilidad de mi proyecto, por ejemplo. Entonces, tener mucha claridad en las métricas alrededor de ello. En el profit es cómo genero ingresos, cómo gasto, cómo cuesto y si me queda utilidad. Aquí me encantaría poder ahondar mucho más, pero pues, falta de tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que sucede en una ONG? El propósito del profit es soportar los costos y gastos del año. Pero como no se puede tener utilidad, entonces en el profit no incluimos la parte de repartir dividendos a los accionistas. Pero tal vez en una empresa, en el profit tenemos que incluir la política de dividendos o la política de reinversión. Entonces, ahí podemos tener métricas muy diferentes. Cuestión de productos y procesos, puede ser la parte técnica y puede ser la parte organizacional. Acuérdense muchísimo de la parte organizacional. Y finalmente, la persona y las personas. ¿Cómo se hace la diferencia entre persona y personas? Persona es a nivel individual, personas es más una cuestión de relaciones e interacción. Entonces, podemos prácticamente entender las organizaciones a partir de estas 7 P's. Y para cada caso, cuando doy consultoría, lo que hacemos es a ver dónde está mi error en las métricas, de dónde viene, dónde estoy en rojo y dónde no existe claridad. Entonces, cuando Iván preguntaba de los indicadores, yo creo que el rediseño de indicadores debe incluir la claridad e indicador de cada P, porque aquí me voy a meter un poco al propósito colectivo. Muchas veces nos concentramos en el indicador, que aquí es la segunda columna, pero tenemos que pensar en el resumen narrativo. ¿Eso qué quiere decir? Yo lo que quiero lograr es tal, tal, tal y tal, por esto, por aquello, mi pitch. Y otra cosa es el cómo voy a medir ese resumen narrativo. Entonces, tenemos que tener esa diferencia. Una cosa es el resumen narrativo, que yo creo que hemos obviado y dejado de lado, y otra cosa es el indicador. Y el indicador se debe de construir a partir de un resumen narrativo. Entonces, espero que con eso les haya quedado mucho más claro las 7 P's. Gracias, totalmente claro, Raimundo. Esperemos, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario que nos quieren hacer los participantes?
pues bueno, siendo así, Raimundo, pues te agradecemos el tiempo y también pues el tiempo a todos los participantes por conectarse. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, realmente ha sido muy grata la experiencia de conocer esta forma de cambio, ¿no? Cómo debemos rediseñar y hacer una revisión, una reflexión de lo que queremos lograr desde cómo alguien puede aportar desde la persona y cómo la organización puede ayudar a construir pues la parte de salud no solamente física sino mental para el trabajador, porque lo que estamos viviendo actualmente pues, ha generado una carga de trabajo que no teníamos realmente muy visualizada, porque estar en casa pues ya implica unas nuevas tareas que pues realmente no estábamos acostumbrados de convivir tan cercano con la familia, ¿no? Nos dimos cuenta que eso cambió gran parte de nuestro mundo. Sí, claro. Y aquí, qué bueno que dijiste la parte de trabajar de más. Seguramente les está pasando, lo he visto en la mayoría de las organizaciones, y creo que ahí es uno de los errores de las empresas, querer medir el tiempo sin darse cuenta que el tiempo es una actividad y que en otros países trabajan 5 horas y pueden lograr tal vez igual o más, que el chiste no está en el tiempo, está en los procesos y en las personas que los componen. Entonces hay que darnos la oportunidad de retar todos nuestros sesgos, empezando por el que trabaja más, trabaja mejor. Entonces hay que darnos oportunidad de todo esto. Gracias, Raimundo, y estamos en contacto. Y a los demás participantes les comento, el día de mañana igual vamos a tener nuestra videoconferencia, 11 de la mañana, los esperamos con mucho gusto. Gracias y nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, Raimundo.